Eh, Muy buenas noches, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este segundo conversatorio de la gestión 2025-2027 de las Sodes. Agradecemos siempre la cooperación de CEBES para permitir llevar adelante estos conversatorios importantes sobre la coyuntura internacional que está sucediendo en todos y cada uno de nuestros países. Esta noche nos acompañarán tres importantes expositores que serán presentados por José Chiquito, quien será, le decimos José Chiquito, pero es José León Uzcategui de Venezuela, miembro del Comité Ejecutivo de la Gerson Sodes y también coordinador de la Red de Salud Mental de Alame. Él es un destacado líder social de Venezuela, catedrático, bueno, de larga trayectoria profesional y obviamente dirige la red de Lonzores de Venezuela también y es muy destacado en hacer los talleres de capacitación que devienen en torno a la salud mental y el poder popular que se viene en Latinoamérica. Adelante, José, por favor, para dar inicio a este conversatorio. Muchísimas gracias, Emira, por tu generosa presentación. Estamos con un nuevo conversatorio de la Red Latinoamericana y Caribeña de Organizaciones y Movimientos Sociales por el Derecho a la Salud, que mes a mes, durante ya varios años, venimos en 13 países donde estamos presentes, venimos haciéndolo como una tarea que forma parte de nuestra actividad en nuestra Agya Yala. En cada país tenemos capítulos o militantes de la Red Lonzodes. En el caso venezolano se denomina la Red de Salud Colectiva, que es de miembro de Adames y es la representante de la Red Lonzodes en Venezuela. Nos pueden ubicar por nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como Red Lonzodes, en nuestro correo electrónico lonzodes2021@gmail.com, y estamos presentes en actividades que tienen que ver con de qué manera las organizaciones y movimientos sociales que luchan por el derecho a la salud en Latinoamérica enfrentan este neofascismo neoliberal con esta embestida que particularmente en este último periodo amenaza a nuestros países, y ya en este momento no es solo una amenaza, aunque la intervención es de distintas modalidades, intervienen en los procesos electorales, intervienen con todo tipo de acciones legales e ilegales contra nuestros pueblos. Hoy tenemos un nuevo conversatorio que tiene que ver con la coyuntura política que estamos viviendo en nuestro continente, donde destaca la guerra que ha declarado el Imperio norteamericano contra Venezuela y que en el día de ayer tuvo un acto de piratería de suma gravedad al secuestrar un barco cargando más de 1 millón de barriles de petróleo. De manera que la situación es sumamente grave, es crítica, y anuncian una ofensiva que ya no es contra Venezuela, es contra Colombia, contra Cuba, es contra el continente, contra los pueblos del continente. Tenemos para ello hoy tres excelentes invitados: Victoria Cáceres, Alcides Silva de Miranda y el Manuel Rosenthal Klinger, quienes nos van a comentar sobre esta situación. Hemos pedido que lo hagan en una triple perspectiva, lo hemos llamado ejes temáticos: análisis de coyuntura política y sanitaria de América Latina frente al peligro de la ofensiva neofascista, los procesos eleccionarios, retrocesos y avances en los países de gobiernos de derecha y ultraderecha en América Latina, y reflexiones y líneas de acción para movilizar
a las organizaciones y movimientos sociales vanguardia de los países de los procesos revolucionarios. Nuestra primera expositora es Victoria Cáceres. Vicky, como la llamamos, es enfermera, investigadora en educación y salud, magíster en ciencias de la educación, doctorado en educación, tutora de tesis de pre y posgrado, de magíster y doctorado. Es profesora en diversas universidades de Chile en metodología de la investigación, métodos cualitativos, sociología, educación y currículum. Es coordinadora del doctorado en educación intercultural, miembro de organizaciones sociales y gremiales por el derecho a la salud, miembro de cabildos constituyentes, integrante de colectivos de derechos humanos y de memoria, lectora de poesía y de literatura. Es mamá de 3 hijos venezolanos, por cierto, y como ella le gusta y nos gusta decir, amante de las estrellas y el mar, militante de la vida, del buen vivir para todas y todos. Disponga usted de las cámaras, como dice el hombre aquel, Victoria. Bien, gracias. Dice Chiquito, bonita la presentación. Vamos a tratar de partir dando algunas ideas de lo que está ocurriendo en nuestro continente, en el sur del continente, en esa pequeña franja en la cual nosotros vivimos, que se llama Chile, y que están pasando cosas que de alguna forma son bastante comunes a lo que está ocurriendo en todos lados en este momento, bastante marcado por una presencia importante de la extrema derecha en el mundo. Entonces, quisiera dedicar unos minutos a hablar sobre lo que me parece que es importante decir con respecto a la situación política internacional en este momento, antes de partir un poco hablando de la situación política nacional, que estamos ante una coyuntura electoral muy compleja, muy difícil, muy dura, que se va a resolver el próximo domingo con la elección en segunda vuelta de una representante de lo que se llama acá el oficialismo o la centroizquierda la extrema derecha representado por José Cast. Entonces, de esa manera he organizado un poco las ideas que me gustaría compartir y me gustaría plantear que en términos de la política internacional hay algunas cosas que son bastante importantes y son destacadas y que forman parte del vivir cotidiano que nosotros desarrollamos en este momento histórico en el que nos encontramos. Primero, una cierta normalización de la existencia de la guerra como forma de resolución de conflictos, ¿no? Digo que esta cierta normalización de la guerra está marcado por guerras que duran mucho tiempo, como lo que pasa en Ucrania, como la guerra ahora, digamos, disminuida en su intensidad entre Hamas y Israel en el territorio de Gaza. em, Cosas que ha implicado esta normalización a mi modo de ver un cierto acostumbramiento a la existencia de la opresión, a la existencia de la fuerza y a la existencia del dolor y el sufrimiento. La normalización, a mi modo de ver, se ha expresado también en que miles de videos de sufrimiento espantoso de niños y niñas, mujeres, ancianos, hombres, en fin, de todas las edades han sufrido ante nuestras pantallas de televisión o de computadores desde Palestina. Y eso ha implicado una cierta situación que creo que estamos en pleno curso de asimilar lo que eso ha significado, cómo hemos podido asimilarlo, internalizarlo y seguir con nuestras vidas ante la experiencia del genocidio más espantoso, ¿no? Es algo que creo que nos está de alguna forma, creo que esa normalización nos está insensibilizando también y creo que por lo tanto estos conversatorios deberían ser reproducidos por muchos más, ojalá otras organizaciones también, con el propósito de, por lo menos de quienes aspiran a poseer y desarrollar alguna reflexión crítica,
puedan usar estos elementos y reflexionar en torno a lo que nos está ocurriendo como civilización, no solamente en el plano económico, en el plano político, en el plano religioso, sino en el plano de las emociones y de la insensibilización, ¿no? Que tenemos ante el dolor y el sufrimiento, que eran motivaciones muy valiosas e importantes por los cuales muchas generaciones se jugaron por transformar sus realidades particulares en las distintas naciones, justamente para reaccionar en contra del dolor, del sufrimiento, que la pobreza o la discriminación pues, nos, eh, nos ocurrían, nos interpelaban. Hoy creo que la situación de esta guerra, que trae como consecuencia el levantamiento de algunos dioses, ¿no? Como Trump, que se pretenden erigir en quienes solucionan, ¿no? La guerra o el dolor no es una situación colectiva en su transformación y en su discusión, sino que se llama, ¿no? Y se acude a una presencia casi divina por su poder, que tiene la capacidad de resolver, como he dicho, en 3 meses ha resuelto 8 guerras y vamos por más, porque yo soy el hombre que resuelve las guerras, entre otras cosas también. Entonces, también eso tiene, de mi modo de ver, una, una lógica, digamos, como del mito del superhéroe, ¿no? Vamos a llamar a un superhéroe, ojalá sea blanco, hombre, de ojos azules, de pelo rubio, quien acuda a solucionar los problemas de todos nosotros, simples mortales. Creo que hay algo simbólico también en esa caricatura perversa que estamos viviendo como una terrible realidad. Creo que esta, esta situación de Trump me obliga de alguna manera a hablar, me imagino que conocemos, pero he sacado algunas ideas del documento que se masificó en la semana pasada sobre la declaración de estrategias de seguridad de Estados Unidos, el 25 de noviembre, creo que es la fecha en que se sale a publicarse, y que plantea muy claramente aspectos que tienen que ver ahora con una realidad desenfadada. Muchas veces nosotros hablábamos y comentábamos de estos principios de Estados Unidos o del imperialismo, del, de la nación más poderosa en nuestro continente americano, y, y suponíamos muchas de estas cosas, pero ahora son desenfadadamente, como decía, expuestas en toda su magnitud. Esa, solamente he sacado algunas cosas de lo que queremos. Ellos dicen, queremos, que dice Estados Unidos, queremos nuestra supervivencia y nuestra seguridad. Por lo tanto, toda iniciativa que tenga que ver con el combate a las drogas que causan daño a su población o a las influencias, cualquier tipo, religiosas, políticas, que puedan alterar el modo de vida propio a la nación, pues son aspectos a considerar con toda fuerza. Lo mismo que el control de las fronteras. El control de la frontera es algo que pasa, digamos, a ser no un derecho, digamos, la migración, sino un elemento absolutamente mucho más brutal de lo difícil y complejo que ha sido habitualmente. También habla de la necesidad de contar con el ejército más poderoso, más letal del planeta. Así lo dicen, no es una palabra que yo esté inventando, lo de la letalidad. Dice, queremos el ejército más poderoso y letal del planeta. ¿Mm? Me imagino que ese no es para hacer acciones de, de solidaridad en sectores desprotegidos. Ese poderío letal evidentemente está planteado como uno de sus principales argumentos. Queremos también un conocimiento disuasivo nuclear amplio, ¿no? Amenaza evidentemente todo lo que tiene que ver con nuestro continente, y los disuasivos de tipo nuclear, pues evidentemente es una amenaza velada hacia cualquier país o cualquier grupo político. Dice, queremos, por supuesto, lo que sabíamos, una economía fuerte, dinámica, innovadora. ¿Por qué? Eso lo plantean con mucha claridad, porque es base de nuestra posición
prioritaria a nivel global y de mantención y desarrollo de nuestro ejército. ¿Ya? Es decir, la economía está claro de que esos propósitos en términos militares requieren de una economía, por lo tanto, como lo dicen más adelante, de una economía sin rivales en el hemisferio occidental. Acá empieza a clarificarse la idea de que el hemisferio occidental es de Estados Unidos y los habitantes y los países pues requieren tener una posición de acuerdo, ¿no? O más que acuerdo de miedo, como pasa ahora, en que no es todo, lamentablemente todos nuestros países y nuestros continentes, en nuestro continente sudamericano al menos, no han levantado la voz contra lo que ocurre ante el asedio por mar de Venezuela con la tropa norteamericana, no con los barcos, la Armada norteamericana en el Caribe. Eso evidentemente es miedo también, ¿no? Salvo honrosas excepciones, los países latinoamericanos y las Naciones Unidas y todos han mirado para el techo y han descubierto que las nubes tienen formas y colores muy bonitos, pero no han sido capaces de reaccionar, ni incluso con las antiguas palabras que hablábamos, que nos hacían sentido de las Naciones Unidas, como la no injerencia de asuntos extranjeros y ese tipo de palabras que nos daban una especie de marco regulatorio del funcionamiento internacional. Ahora la fuerza y la decisión, ¿no? De quienes tienen la fuerza económica y militar y nuclear es suficiente como para desarrollar las acciones que sea sin contar con ninguna posibilidad ni siquiera de crítica. No, digamos, de lucha menos, por supuesto, pero ni siquiera las palabras. Em, bueno, bueno, eso en relación a lo que plantea ahora en estos días Estados Unidos, para lo cual requiere de un hemisferio, como decía recién, occidental estable y bien gobernado, dice, ¿no? Bien gobernado, está bien claro de que quienes sean los países bien gobernados son los países afines a las políticas norteamericanas, ¿no? Y los países mal gobernados, pues van a, evidentemente, van a ser cualquier otro país que no sea Milei u otro tipo de países que en este momento tienen una cierta diferencia con respecto a Estados Unidos. Em, bueno, y plantea que en realidad la política de Estados Unidos en este momento, dice el documento, se denomina como corolario Trump, que le plantea como un corolario Trump a la doctrina Monroe. Entonces, bueno, estamos en una situación en que nadie puede llamarse a pensar o a creer de que el diálogo puede ser una herramienta adecuada de solución de problemas. Eso es muy complejo para nosotros latinoamericanos, que siempre pensamos que la discusión, que los diálogos, que el espacio diplomático es un espacio válido donde podemos llenar de contenido y llegar a algún tipo de acuerdo, ¿no? Esta situación es, a mi modo de ver, muy compleja, y tiene que ver con nuestras vidas cotidianas, porque de alguna manera las imágenes, ¿no? Que se deducen de las cosas que he hablado, las están viendo las personas en su comedor, en su sala de estar, en su dormitorio todos los días, forman parte de sus vidas y por lo tanto se resignifican de una manera distinta a entenderlas que son solamente partes de algo lejano, forman parte de nuestras vidas y en nuestro país ahora, tratando de aterrizar un poco, digamos, en Chile, a mí me gustaría como plantear que paradojalmente en nuestro país, voy a partir con ese ejemplo, pasa algo muy especial. Nuestro país tiene hoy la principal prioridad de las candidaturas que han optado a ser escogidas a la presidencia que empieza el próximo año y que ahora el domingo se va a dar la segunda vuelta, pero todas las candidaturas, que eran 8 en ese momento, ahora son 2,
planteaban que el primer problema de Chile es la seguridad. La seguridad, porque todo el mundo está asustado, porque no puede salir en la noche, porque no sé qué, porque el país antes no era así, ahora todos tienen miedo, el miedo. La política de generación del miedo se ha metido de una manera impresionante en nuestro país y para ello los medios de comunicación de masa han sido elementos increíbles, ¿no? Han desarrollado un trabajo, y no digo ahora electoralmente, sino hace ya muchos años, varios años, 4, 5, 6 años, en lo cual meter la idea del miedo ha sido muy, muy claro y muy constante, muy sistemático, y bueno, y la población pues tiene miedo. Hay un estudio que salió de la BBC hace poco tiempo, en lo cual se planteaba de que Chile es el país que tiene más miedo del mundo, incluso los países en guerra, ¿no? En que las personas dicen tener miedo, ¿no? Vivir con rejas y cuestiones, hay mucho miedo, pero es uno de los países en los cuales hay menos elementos de asaltos, de muertes, de asesinatos. Entonces, el miedo viene no de la experiencia cotidiana concreta, de la realidad concreta, sino de la realidad que también es real, pero que es simbólica o que viene, digamos, de lo que observamos, pero que pasa a ser realidad también y que también me asusta. Y cuando nos asustamos, pues buscamos figuras fuertes que nos puedan proteger, ¿no? Normalmente un poco eso es lo que está ocurriendo en nuestro país en este momento. Quiero contarles un poquito para poder entender, pero muy brevemente, de que he situado esto en este, como el inicio de esta coyuntura, que ya sería un poquito largo, como el 18 de octubre del año 2019. ¿Ya? El año 2019 en nuestro país pasó una cosa muy extraña. Después de 30 años de gobierno de la concertación, después de la caída de la dictadura cívico-militar que hubo en nuestro país, em, ganó un presidente que fue Sebastián Piñera, que es un presidente de centro derecha, ¿no? Fue la primera oportunidad en la cual eso había ocurrido, después de 30 años de concertación. Bueno, y en ese gobierno, entonces hubo una política en relación al aumento para los estudiantes, fundamentalmente estudiantes de educación media y también universitarios, pero los que se movilizaron fueron los estudiantes de educación media porque les aumentó esa política pública en 30 pesos el pasaje de metro, de la locomoción colectiva. Bueno, y los muchachos, muchachos chicos, 13, 14, 15, 16 años, empezaron a saltar los torniquetes del metro y, ¿no? El 15, el 16 de octubre, el 17 de octubre, el 18 de octubre ya era masivo, todo el mundo saltando en los torniquetes sin pagar el pasaje de metro, y empezó lo que se denominó el estallido, ¿no? Que fue realmente un estallido como si un reguero de pólvora hubiera corrido de norte a sur de Chile, ¿no? El 18 de octubre estaban los muchachos saltando a mediodía en los torniquetes y en la tarde todo el mundo en la calle, tocando sin ninguna organización partidaria, sin nadie que lo condujera, ¿no? Sino que y de alguna manera la existencia de la televisión, me imagino, fue importante de ver que empezó ante este hecho de que se estaban saltando las estaciones de metro, se cerraron entonces los metros, había mucha gente caminando en las calles y empieza a darse, ¿no? La situación de que empezar a gritar, empezamos a tocar cuestiones, la tele los muestra, y en Antofagasta, en Iquique, en Puerto Montt, en Puerto Varas, desde el norte hasta el sur, todo el mundo empezó a salir a las calles con, la, con las ollas, con las cucharas y a reunirse en las plazas de armas o en las plazas en las cuales es histórico reunirse en cada región. Ese estallido fue impresionante. De alguna manera dentro vino a ser como una especie de cerradura del círculo que se había abierto con la dictadura militar, que tuvo toda una especie, digamos, de un desierto en participación social. Después viene la concertación
con su primer gobierno con Elwin, en lo cual mucha gente pensaba que iba a continuar una especie de gobierno similar al que había con Allende, ¿no? Y que se iba como a retomar el camino que habían iniciado a principios del siglo XX, los mineros, los dirigentes sociales que habían llegado a que la unidad popular fuera posible y que ganara democráticamente un proyecto de construcción socialista del país. Eh, bueno, eso evidentemente no ocurrió durante los gobiernos de la Concertación y este estallido de alguna manera planteaba algunas consignas como Chile despertó, era lo que más todo el mundo gritaba en la calle, despertó, despertó, Chile despertó. No, eso gritábamos hasta que a ronco en las calles, pero duró un mes más o menos, en lo cual la presencia era enorme, las marchas más grandes en Santiago y en todas las ciudades del país era enorme. Y el 15 de noviembre de ese mismo año, del 2019, algunos dirigentes políticos estiman que eh, no tenía conductores precisos, tenían que darle un manejo político a esta situación sin considerar a quienes participaban ni tratar de darle alguna legitimidad ni nada. Deciden los partidos tradicionales del país de derecha y desgraciadamente de izquierda también, darle una salida constitucional y el 15 de noviembre se firma lo que se llama un acuerdo por la paz, se acaba el estallido y se deriva hacia una salida de búsqueda del cambio de constitución. Bueno, es uno de los personajes importantes en eso, que para algunos fue algo positivo y para otros una traición al movimiento popular, fue justamente quien es hoy el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien sin ser presidente de ningún partido firmó y alentó el- este pacto, ¿no? Que, bueno, significó que se canalizó de forma inadecuada por los resultados, digamos. Se pierde la primera propuesta constitucional, Boric decide continuar nuevamente en un segundo intento, cosa que tampoco se logra producir una nueva constitución. Pero lo importante es que desde mi perspectiva es desde lo que ocurre en el país, lo que ocurre en la sensibilidad transformadora, lo que ocurre en las personas, en los militantes de izquierda, en quienes mantenían posiciones anticapitalistas. Fue como un estallido que de alguna manera dice, no hay mucho más que hacer, ¿no? No, Tiempo, no, no. Por esta vía no tenemos mucha participación ni mucho que hacer y abre, desde mi perspectiva, del análisis que yo eh, organizo, se abre la puerta a la emergencia de voces populistas, que entre ellas un, un candidato que saca en las elecciones de primera vuelta del 16 de noviembre, saca casi el 20% de la votación, ¿no? Sin tener, o sea, con un partido muy, muy incipiente, pero con un discurso en el sentido de que, decir, su gran lema era ni fachos ni comunachos, ¿ya? O sea, ni de izquierda ni de derecha, acá somos cualquier cosa, ¿no? Amigos, trabajadores, lo que sea, pero no queremos a los partidos políticos, en definitiva, no queremos la representación política, ¿no? Estamos en contra de ellos, son todos unos corruptos, desprestigios. Los partidos ya estaban muy desprestigiados, los partidos políticos todos están muy desprestigiados, el Congreso es terriblemente desprestigiado. Entonces, después de esta situación hay un momento que yo califico como la desesperanza y la tristeza versus la fuerza, la alegría que acompañaron al estallido. Y en este momento creo que ese es el tono que tiene nuestra política actualmente, ¿no? tiempo, Victoria, ¿Ah? tiempo. Perdón, estamos en el tiempo. Uy, estoy calentando motores, pero bueno, eh, 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 ya, perdón, me voy a tratar de cerrar. Decimos entonces que hay un estado anímico marcado por el desaliento, pero fundamentalmente marcado
por la inexistencia de un proyecto político transformador. No hay un relato político que una a las fuerzas transformacionales. ¿No? Hay, por lo tanto, hay personas que aparecen. ¿No? En este momento, como decía al inicio, estamos a punto de que el país sea gobernado por una persona de extrema izquierda con, ideas absolutamente neoliberales, pero ya en su grado superlativo, en términos de la salud, la propuesta de la persona que eventualmente pudiera ser el próximo presidente de Chile, por votación universal esta vez, lo que propone es disminuir las listas de espera con un acuerdo más adecuado entre el sector público y el privado y muy pocas ideas más. A eso se remite el proyecto. No, he revisado el proyecto político del programa, el programa político de CAS, y eso es lo que plantea. ¿No? Las listas de espera. Él plantea que los muertos en Chile son todos por las listas de espera. Bueno, algunos sí, pero no todos. Y obviamente tratar de incorporar al sector privado, otorgándole una presencia mayor en prácticamente todo lo que es el sistema hospitalario, el sistema de atención primaria también. Muy poca, no hay prácticamente ideas del punto de vista de la salud. Y eh, en el programa de la actual candidata, de la candidata de centro izquierda, tampoco hay mucho más que eso. ¿No? De alguna forma, lo que en algún momento, en la primera vuelta, había un programa tendiente a tener un sistema de salud único, que garantice atención universal, gratuita y de calidad, ahora eso en la segunda vuelta ya no está. Entonces ha desaparecido. ¿No? Y bueno, yo creo que tenemos casi dos candidatos que están tratando de ser ambos de centro. Una cosa muy rara, muy extraña. Así que, bueno, quedo hasta acá. Estoy muy conmovida por lo que está ocurriendo y creo que como principal desafío la discusión, el encuentro, el diálogo y la organización social son los elementos como para poder pensar que en algún momento podemos tener alguna posibilidad de avanzar por un camino realmente transformador y que nuestras propuestas no sean solo de quien gestiona mejor el aparato del Estado. ¿No? Eso. Eso. Muchísimas gracias, Victoria, por tu exposición muy interesante, destacando cómo en la situación internacional, lo que llama una normalización de la guerra, la importancia de la subjetividad, de qué manera hay una internalización de la dominación, se insensibiliza a la población a la guerra misma, cómo la ideología va cobrando un papel muy importante en los acontecimientos a nivel planetario y en los pueblos. De qué manera la estrategia de seguridad de los Estados Unidos plantea un mensaje de opresión, miedo, violencia y muerte, y la situación particular de Chile, donde el tema del miedo, señalado como problemas de seguridad, ha invadido la población chilena sin que tenga un correlato en los acontecimientos que hay en el país. Y la apreciación del posible triunfo este domingo en las elecciones chilenas del candidato de ultraderecha. Bueno, muchísimas gracias, Victoria. Debido a que tiene que retirarse, vamos a abrir eh, algún comentario, alguna pregunta con Victoria por parte de cualquiera de los participantes antes de continuar. Les pedimos que mantengan los micrófonos apagados por razones de seguridad, porque nos han hackeado en otra oportunidad los conversatorios. Les pedimos a todos los participantes que coloquen el nombre y el país de cada uno de los participantes en este conversatorio y que vayan colocando preguntas y comentarios sobre cada una de las intervenciones. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta, comentario? Ya que Victoria Cáceres tiene que retirarse y luego haremos los comentarios en las demás intervenciones.
Victoria dijo que se retiraba a las 8, entonces si en este momento no hay alguna pregunta, considero prudente continuar con los otros expositores. Bien, continuamos entonces con Alcides Silva de Miranda, de Brasil. Alcides es graduado en medicina en 1988, con especialización en familia y comunidad, y una maestría en salud pública, un doctorado en salud colectiva. Actualmente es profesor titular de la Universidad Federal de Río Grande do Sul en los cursos de pre y posgrado en salud colectiva. Actúa primordialmente en el campo de la salud colectiva, en actividades de enseñanza, extensión, investigación y desarrollo tecnológico, con énfasis en los temas de políticas, planificación, gestión y evaluación en salud. Tiene múltiples publicaciones que no vamos a detallar por razones de tiempo. Bienvenido, Alcide. Muchísimas gracias por acompañarnos en este conversatorio. Tienes la palabra, Alcides. Saludo, muchas gracias por la invitación. Eh, Antes de todo, perdóname por mi portuñol. Voy a hablar, a abrir la presentación ahora, a ver si logro. Se ve la presentación ya, Alcides. ¿Sí? Sí, Bueno, entonces voy a hacerlo. Eh, yo creo que hablar de neofascismo tiene algunas premisas importantes, ¿no? En primer lugar, es importante reconocer que el resurgimiento del fascismo no es meramente un fenómeno coyuntural. De cierto, ahora estamos hablando de coyunturas donde hay la emergencia del fascismo, pero se trata de una constante histórica en nuestros países. Hay un potencial fascista desde muchas décadas en nuestros países y lo que nos estamos analizando ahora es cómo se emerge el fenómeno fascista o neofascista, como llamamos ahora. Y normalmente la emergencia o la reemergencia del fascismo ocurre cuando hay crisis genoestructurales y sistémicas. Y yo creo que es importante analizar si hay una crisis genoestructural emergente y cuál es la naturaleza de esta crisis. También es importante un discernimiento acerca de aspectos singulares y particulares de los fenómenos neofascistas, o sea, de los fascismos contemporáneos, porque hay diferencias importantes, hay características comunes. Por ejemplo, ahora poco fue citado, el populismo ideativo del fascismo ahora está centrado en cuestiones como corrupción, seguridad, y nosotros asistimos a la emergencia de liderazgos fascistas que están pautados por esos asuntos. Y es importante, yo creo, también analizar cuándo, cómo ocurren esas ofensivas fascistas. Y de cierto, los fascismos operan de manera incisiva y agresiva, incluso naturalizando las agresiones por repetición, ¿eh? Y buscando imponer agendas contrarreformistas en interés propio de los grupos fascistas y del bloque histórico vigente y dominante. Porque el fascismo, como una disrupción, no es propiamente un bloque histórico, pero sí alinea con el bloque histórico vigente y dominante. A cuestión es, cuando el bloque histórico dominante está impregnado de contradicciones intrínsecas, significativas y entrópicas, las disrupciones tienden a ser impactantes o incluso autodestructivas. Y en este momento emergen las condiciones propicias para el fascismo o el neofascismo. Ya la cuestión que me parece importante para analizar, incluso las consecuencias para sectores de salud, sectores públicos de salud, es si hay una crisis contextual en curso. Si es positivo, ¿cuál es la naturaleza de esta crisis? ¿Cuáles son las tendencias intervenientes de esta crisis? Nosotros hemos acompañado en las últimas décadas una discusión
de que hay una contradicción intrínseca importante en el capitalismo entre capitalismo productivo e improductivo. Todavía que el capitalismo productivo tiene una ambivalencia porque hace inversiones en el capitalismo improductivo, hay una contradicción importante. Y yo creo que hay dos vectores contextuales acerca de esta crisis del capitalismo. Un de estos vectores conocemos muy bien hace décadas, y no hay por qué detallar cuestiones, embora yo vaya a hablar de una forma amplia, que es el neoliberalismo. Pero hay un vector importante que emerge, que también es un vector contextual, que algunos autores entienden que no es sequer un vector capitalista. Lo entiende como un tecnofeudalismo o algo así, como Jan Varoufakis y otros autores. Yo particularmente no creo que sea algo distinto del capitalismo. Yo creo que es una derivación del capitalismo y utilizo el término, hasta encontrar un término mejor, de Big Tecnocapitalismo. Ambos vectores, el neoliberalismo y el Big Tecnocapitalismo, tienen características que son modalidades improductivas de capitalismo con tendencia de recolonizaciones globales. Pero ahora eh, emerge una coyuntura que es una coyuntura disruptiva. Y hay una pregunta, si este vector disruptivo es un vector solamente conjuntural, la coyuntura Trump, o algo así, o se va a ter decorrências de largo plazo, decorrências degradantes, disruptivas de largo plazo, porque não é um vetor contextual de reestruturação capitalista, pero é um vetor de retorno ao capitalismo produtivo, centrípeto del centro del capitalismo, con tendencia de recolonizaciones regionales. Y yo creo que cada uno de estos vectores tiene características particulares y tiene decorrencias en las cuestiones de las políticas de salud, de las políticas públicas de salud. En el caso del neoliberalismo, no voy a hablar porque ya discutimos hace años esas cuestiones. Hay características complejas, hay cuestiones importantes y hay una, una verdad que es importante destacar y que es la cuestión central de nuestra discusión. El neoliberalismo instrumentaliza el fascismo para imponer sus agendas de reformas o de contrarreformas. Estamos llamando esta derivación neofascista del neoliberalismo de ultraliberalismo. Y ahí hace muchos ejemplos. La candidatura de la extrema derecha del Chile representa esta derivación, Milei en Argentina, y hay muchos ejemplos. Todavía la cuestión que me parece importante es analizar las decorrencias de del vector neoliberal y de esta incisividad, de ese ultraliberalismo en las reformas en los sectores públicos de salud. Y yo creo que normalmente, incrementalmente, hace años, hace décadas, el neoliberalismo opera por la segmentación, la fragmentación de políticas públicas de salud. Opera para imponer paquetes de coberturas universales solamente para determinados procedimientos biomédicos, que llamamos de universalidad excluyente. Opera por regulación privada y control de los mercados y mercaderes de enfermedades sobre las políticas públicas de salud. Opera pelo empresariamento del Estado, por agenciamentos e subcontratações empresariais para estabelecimento de serviços de saúde, incrementando instancias de quase mercado e dinâmicas de competição gerenciada. Opera por la precarização de los regímenes e processos de trabalho em saúde e por la indiferença sistêmica e uma necropolítica gradual e crônica.
la emergencia del neofascismo, instrumentalizada por el neoliberalismo, va a tornar estas tendencias como algo más agresivo, más agudo. El otro vector que me parece importante, porque también tiene características particulares de incisividad en el campo de la salud, que yo estoy llamando de Big Tecnocapitalismo, también puedes utilizar la derivación del fascista como algo interveniente, accesorio, instrumental para imponer sus agendas, para imponer sus intereses. Y contextualmente, opera por una lógica de colonización digital. Y a partir de una estrategia que nosotros llamamos, yo creo que de una forma equivocada, de inteligencia artificial, pero en la verdad no hay todavía inteligencia artificial por varios motivos, pero hay una inducción a gobernanza algorítmica. E esta governança algorítmica opera pelo controle e a intermediação do setor importante, que não é o setor produtivo, mas é o setor de produção de serviços, principalmente. Evidentemente, também coloniza o setor produtivo a partir do comércio, do controle do comércio digital. Esta tendência big tecnocapitalista também identifica e faz a indução de demandas e consumo mercantiles. Opera por indução a partir de las nuevas e complejas mídias, multimídias, e a internet e todos os espaços de disseminação de informação. Essa tendência opera por tensões por descontrole estatal e monitoreia pessoas e grupos sociais. Então, incrementa o controle social. E no campo da saúde é importante porque esta tendência está operando com intermediações em los processos decisórios da clínica e da gestão pública em saúde, a partir de processos decisórios controlados por algoritmo. Y evidentemente la cuestión principal de estos algoritmos es la cuestión de la eficiencia do ponto de vista de los mercados, do ponto de vista de los gastos públicos y etc. Pero también opera con cambios e intermediación en los procesos y regímenes de trabajo profesional en salud. Acá en Brasil utilizamos el termo uberización, porque hace la cría intermediarios de produção de serviços de saúde. Também opera por incorporação tecnológica substitutiva em lugar de acessória, a partir de cuidados remotos, telemedicina, que não são mero apoio, mas que modificam a característica de los cuidados profissionais, do trabalho profissional. Também opera por elemento de la difusão e circulação de informações falsas, la indução a la automedicação, negacionismo vacunal e outros exemplos mais. Então, é um vetor importante que eu creio que não pode ser confundido com o neoliberalismo. Tiene características em comum, pero tiene distinciones importantes y hay contradicciones entre estos dos vectores y estamos lidando con esos dos vectores hace algunos años. Pero ahora, con la emergencia de este nuevo vector, que estou chamando de nacional imperialismo, porque é um vetor retroativo, com tendências retroativas. No, el fascismo no es solamente algo instrumentalizado, no es solamente algo accesorio para imponer agendas de forma agresiva, para hacer disrupciones que van a ser aprovechadas por reestruturaciones neoliberal o big tecnológica. Este vetor es un vetor de naturaleza fascista, porque ele opera por câmbio nas dinâmicas geopolíticas e eliminação de instâncias de governança multilateral.
por autocracias con control regional y constantes conflitos, pela busca de la naturalización de violencias, de intimidaciones, de agresiones. Estamos volviendo a la década de 30, se imaginan. Pelo incremento de la necropolítica, e observamos isto em la pandemia. Essa é uma questão importante que não vou detalhar acá porque não há tempo. E pelo empeoramento, pela piora de los éxodos e las diásporas populacionales. E no campo de salud, este vetor disruptivo, porque não é um vetor contextual reestruturante, é um vetor disruptivo, ele potencializa a imposição agressiva de las tendências anteriormente mencionadas, pode ser instrumentalizado por ellas, pero há uma questão importante para destacar. Ele opera por la imposição de oligopólios mercantiles de assistência biomédica e pela agudização da difusão e circulação de informações falsas e indução ao negacionismo. E a questão que me parece importante destacar é que há siglos, há décadas, que os altos directivos capitalistas imaginam que podem instrumentalizar e domesticar os fascismos, o neofascismo. Sin embargo, sempre demonstraram estar equivocados. O neofascismo não é uma tendência domesticável, não é uma tendência meramente instrumentalizável, simplesmente para imponer disrupções que vão a ser utilizadas por los blocos históricos vigentes e dominantes. E esta é uma questão muito peligrosa para se analisar. E a intenção tanto del neoliberalismo, tanto del big tecnocapitalismo, pero também deste vetor disruptivo do nacional imperialismo, é de demolir as arquiteturas e políticas públicas de bem-estar social. E também, uma questão muito importante, todos esses vetores também são disruptivos e criticamente degradantes para a supervivência ambiental. E entrando na questão que está na chamada desse conversatório, quais seriam os impactos na saúde dos pueblos? Eu creio que seria a agudização do que já ocorre de forma gradual, de forma incremental nas últimas décadas. Mas uma mercantilização agressiva com reemplazo de contratos e direitos sociais por regulações discriminatórias e mercantiles de la acessibilidade de procedimentos biomédicos e não de saúde integral. Del incremento em las desigualdades sociais e iniquidades para o acesso de utilização de sistemas e serviços não somente de saúde, mas também de assistência social. Del empeoramento de las exposiciones y condiciones de riesgos ambientales, sociales, biológicos y desgaste en el mundo de la vida y del trabajo, con mayor impacto, evidentemente, entre grupos populacionales más vulnerables, más expuestos. Opera por la agudización de la degradación y destrucción ambiental, que también va a tener impactos importantes en la salud pública. Y hablando un poco particularmente del caso brasileño, temos em Brasil, eu creio que também em toda a Latinoamérica, pero hablo de Brasil, não com uma particularidade, mas como o caso que eu relato agora. Brasil, ao longo de siglos, em Brasil, a maior parte das conquistas de direitos sociais e suas respectivas políticas públicas ocorreu bajo transições conservadoras, lo que Gramsci chamava de reformismo de arriba. E sempre foram reformas parciais, incrementais e tuteladas por grupos dominantes. Com uma característica assim, com uma dinâmica assim, quando as conjunturas políticas são mais adversas, vão preponderar as estratégias de resistência, resiliência. Sabemos todos, estamos acostumados a operar com estratégia de resistência e resiliência. Pero, quando as conjunturas são menos adversas, a expectativa é que os governos progressistas sejam mais ousados,
más audaciosos políticamente, de modo a buscar incrementar estratégias substanciais de consolidação de sistemas públicos, não somente de saúde, mas sistemas de políticas públicas. E em Brasil, o que ocorre é que, ao largo das últimas décadas, tivemos algumas conjunturas menos adversas, principalmente em governo Lula, Dilma, agora Lula novamente. Pero não temos audácia política, não temos ousadia estratégica para proponer e fazer mediações acerca de estratégias de consolidação do Sistema Único de Saúde. Há uma insistência em se fazer estratégias solamente programáticas, assistenciais, e não estratégias sociais. Então, estamos prisioneiros no paradoja do que se chama de conservadorismo progressista, uma trampa de temos que esperar o menos pior e para isso vamos nos inibir das audácias políticas. E agora, em la atual conjuntura, há uma consolidação do fascismo como um vetor orgânico com base popular e maioria parlamentaria. Portanto, ganhar as próximas eleições presidenciais não vai ser suficiente. Para nós é imperativo controlar o avanço parlamentar do fascismo. Ayer aprovaram no Congresso de Brasil a diminuição da pena de los generales que estão presos agora e de Bolsonaro por la mitad. E avançam para desconstituir e preparar uma disputa que não vai ser simplesmente uma disputa presidencial, mas uma disputa principalmente parlamentária. A disputa polarizada entre formas de populismo em Brasil, populismo ideativo de parte da extrema-direita, que habla também de corrupção, de segurança, porque a matéria-prima do fascismo é o medo. Também temos como contrapartida o populismo de Lula, que é evidentemente distinto, pero Lula está em final de carreira. E há um problema de como se reemplazar liderazgos carismáticos para se lidar com este enfrentamento. Há uma insuficiência de iniciativa, eu já falei, estratégica pertinente aos desafios contemporâneos para o enfrentamento da ofensiva no fascismo, pero também por la contra-hegemonia ante as tendências neoliberal e big tecno-capitalista. Por sua vez, o Sistema Único de Saúde possui reconhecimento e legitimidade social, principalmente depois da pandemia, pero se encontra capturado em processos de gestão empresariada e parasitado por mercados assistenciais, e não há modificações substanciais. Então, Bien. para terminar, há uma pergunta. Eu falei de um contexto e de conjuntura, e eu creio que de forma pessimista, mas temos que ser otimistas em relação. A pergunta: existem alternativas políticas e estratégicas ante as degradações e disrupções em curso, com severas consequências para o campo das políticas públicas? E nossa resposta é que sim. E temos que discuti-la, e temos não solamente que discuti-la, mas temos que nos organizar para empoderar estas estratégias. Evidentemente, não é esse o assunto da discussão de hoje. A discussão é uma discussão mais conjuntural, pero por mais pessimista que seja a análise contextual, eu quero terminar destacando que há alternativas e necessitamos discutir as alternativas e implementar estratégias que não são solamente de disputas eleitorais. Disputas eleitorais, ganhamos e perdemos, pero temos que destacar estratégias sociais. Gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. Muy interesante la exposición de Alcides
creo que nos faltó tiempo. Es como para que Alcides le dedique un conversatorio él solo a trabajar el tema de Brasil y estos elementos que incorpora, que son bien interesantes, sobre la caracterización del fascismo, de preguntarnos si hay una crisis genoestructural y sistémica, porque el fascismo, desde que apareció el fascismo históricamente, no es que desapareció y ahora reaparece, sino que se ha mantenido en el tiempo, solo que reaparece en momentos en los cuales se dan condiciones de una determinada crisis con unas determinadas características. Y esto que plantea como el big tecnocapitalismo es como para que desde ya lo invitamos para un conversatorio sobre ese tema, ¿no? El big tecnocapitalismo. También se ha venido discutiendo lo del tecnofeudalismo, pero creo que allí debemos colocar mucho el énfasis en la discusión teórica. Si no hay teoría revolucionaria, la práctica revolucionaria se nos va en una práctica que los, más, los gobiernos progresistas de estos ya casi 30 años nos muestran cómo gobiernos que se autodenominan progresistas terminan siendo administradores de la socialdemocracia, así le pongamos nombre de socialismo del siglo XXI o le pongamos el nombre que queramos. Terminamos siendo administradores de la crisis capitalista. Y en eso pareciera que no hemos sido malos, pero no ha habido realmente un avance en una propuesta política postcapitalista. Bueno, muchísimas gracias, Alcide, por tu intervención. Si no se ha retirado Victoria, allí hay una pregunta. Creo que Victoria se retiró ya. Bueno, el tiempo siempre es nuestro verdugo, así es que vamos a continuar para que después de la exposición de Emmanuel abramos una ronda de preguntas tanto para Alcides como para Emmanuel. Bueno, Emmanuel Rosenthal Klinger, de Colombia, él es colombiano, es médico con formación en medicina familiar y cirujano general, proctólogo, experiencia en el sector público en Colombia y Canadá, autor de publicaciones múltiples, activista en movimientos indígenas y populares del continente. Es investigador, conferencista académico, fundador del Tejido de Comunicación ASIN, Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, exilado de Colombia en varias ocasiones por su trabajo con movimientos indígenas y populares, gestor y partícipe de la iniciativa Pueblos en Camino, tejiendo resistencias y autonomías entre pueblos y procesos. Es gestor y coordinador de la cátedra Jorge Alonso 2022 sobre levantamientos populares, es comprometido con la tarea de superar el orden patriarcal de codicia y fascismo recurrente que niega en el olvido a la madre tierra y sus pueblos que todavía sí perviven y tejen el camino de la libertad. Emmanuel, tienes la palabra para que completemos este trío de excelentes exposiciones. Bueno, ¿me escuchan? Solo Sí, comprobando. se escucha bien. Vale, muchas gracias y por el desafío, por la invitación y comparto la imposibilidad de hacer más que provocar y eso me encanta, tener esa oportunidad de provocar y provocarnos y que no quede resuelto nada hoy, que es un punto de partida para mí sinceramente muy importante. Y yo, retomando algunas de las cosas que decían antes, tanto Vicky como Alcides, y particularmente Alcides casi terminando en términos de audacia política y osadía estratégica, yo quiero empezar por ahí para ponernos un espejo y decir, ¿quién es? ¿De quién es la osadía estratégica? ¿De qué pensamiento? ¿De qué nosotras, nosotros, nosotres estamos hablando? Yo creo que ahí está, para mí,
en mi experiencia, lo que he visto, está el problema y el desafío fundamental. Eh, este es un orden dentro del que vivimos, del que hacemos parte y que reproducimos, así peleemos y tratemos de vernos en contra, etcétera. Es el orden que para mí acertadamente Aura Cumes, maya activista, investigadora, etcétera, de Guatemala, no Guatemala, lo planteó con una claridad enorme frente al Popol Vuh, frente a las lenguas mayas, frente a todos esos saberes y demás, ella se preguntó por el mundo del uno. Tal vez el concepto más cercano a eso es el hegemónico, el dominante, el patriarcal, colonial, imperial, capitalista y todos los etcétera. Habitamos el mundo del uno. Y eso no quiere decir que dentro no haya diversidades. Lo que lo hace el mundo del uno y lo que lo hace hegemónico y monopólico es que excluye, margina, en el propósito de una parte de la acumulación, de la colonización, de mantener unas estructuras jerárquicas, lo correcto, lo normal, lo posible y de marginar, descartar y negar todo lo demás. O, peor aún, poner todo, producir el olvido, que es el principal producto de todo esto que llamamos historia, que para sintetizar también provocando, podemos resumir diciendo que ha sido 4X. Explorar para ver qué recursos hay para convertir en mercancías y ganancias, pero también incluye en trabajo, porque los pueblos son trabajo, los no humanos, los no valiosos son a lo sumo trabajo y el resto desecho, explorar, explotar pueblos, territorios, etcétera, transformando todo en mercancías, excluir todo lo que no sirve para la acumulación, la ganancia de quienes detentan poder y acumulan, y exterminar finalmente porque tiene que eliminarse lo que le sobra al capital. Lo dijo, por ejemplo, Rosa Luxemburgo de otra manera y le costó con las izquierdas. El centro asesinó a Rosa Luxemburgo, no fue la derecha. Venía el fascismo, pero fue el centro el que exterminó a Rosa Luxemburgo. Y ella planteó cosas como esta. La acumulación primitiva o acumulación originaria no terminó en ese comienzo del capitalismo para establecerse. No ha terminado. No puede terminar, porque el capitalismo siempre, la colonialidad, siempre buscará una externalidad para extenderse. Solamente, decía ella, y aquí la planteo como pregunta y desafío hoy, solamente cuando abarque y llegue al límite de la ocupación territorial, habrá tal vez encontrado su desafío definitivo. Entonces es un sistema mundo, el sistema del uno, que se sigue extendiendo, que reproducimos y dentro del cual queremos hacer transformaciones en la misma lógica, hay una manera de abordar salud. Bueno, le podemos meter adornos y otras cositas, pero hay una. Hay una educación, hay una justicia, hay una política que es electoral y es político electoral y aquí lo planteo con toda la fuerza como desafío, el Estado. Nos podemos imaginar un mundo sin patriarcado, un mundo sin colonialidad y un mundo sin muchas de estas cosas un mundo donde haya salud colectiva. Pero cuando uno le habla a la gente, incluso entre colegas, compas, y dice un mundo sin Estado, no, hasta ahí estás loco. Y resulta que el Estado es la más patriarcal, colonial e inflexible de las instituciones. Los estados-nación fueron establecidos para legitimar el despojo colonial, legalizarlo. Primero te robo, te despojo, te margino, te excluyo las 4X y luego la ley nos hace iguales a todos ante la ley. La ley a partir de legitimar y establecer que
la propiedad privada es legítima, el dinero es legítimo, la herencia es legítima, es decir, la superioridad del colonizador. Esa es la función del Estado, no hay otra. Y yo siempre solo lo menciono, las discusiones de Hamilton y los padres de la patria de Estados Unidos, magníficas, que se consiguen, en las que ellas y ellos discuten por qué lo electoral no hay que tenerle miedo, porque en la estructura colonial establecida en el mundo del uno, los pobres, los marginados, estoy hablando en masculino a propósito, necesariamente van a votar por quienes les dan empleo, por quienes son dueños de hacienda, la clase propietaria. Lo mismo que Hobbes, Locke, etcétera, que le dieron el contenido de saber a todo este orden. Entonces, lo que quiero plantear aquí es que el desafío no está hoy en día, no está, hace rato no está en tomarse el poder del Estado. El desafío no está en hacer políticas públicas distintas a las de los fascistas, porque lo que hacemos es tratar de que nos incorporen, nos reconozcan y nos incluyan. Pero nosotros nunca planteamos suficientemente la discusión que nos incluyan y nos reconozcan en dónde, quiénes, en qué. Y eso que reconoce y dentro queremos que nos reconozcan, eso es lo que tiene que acabarse. Eso es lo que hay que dejar atrás. Que allí hay saberes, hay experiencias, hay conocimientos válidos, sí, por eso mismo hay que liberarlas del mundo del uno. Tiene que acabarse. Y que ocupa todos los territorios, no solo los territorios físicos, que es lo que reconocemos con el proceso de colonización, sino los territorios de los cuerpos, y no solo los humanos, y los territorios de los imaginarios. Y ahí es donde yo veo, en gran parte recupero para la discusión, porque queda pendiente lo que planteaba Alcides, Bitcoin, etcétera. Somos habitantes de algoritmos. Eso responde a un propósito específico, la ocupación de los territorios de los imaginarios. Entonces, voy a tocar algunos puntos para completar y complementar la provocación. Uno, los levantamientos populares. Vicky habló del de Chile, seguimos Ecuador y Colombia en ese mismo proceso. Nos levantamos, en el caso de Colombia, por ejemplo, también volvió a suceder. No, aunque algunos autodenominaron desde izquierdas y sindicatos el Comando Nacional del Paro, nombre muy elegante, nadie lo siguió, nadie. Colombia tiene 1.100 municipios, 850 municipios se levantaron el primer día del paro. Eso fue un estallido popular total. 850. ¿Qué quería la gente? El pretexto fue el impuesto que se le puso a los alimentos, pero fue el pretexto, así como los pingüinos en Chile se levantaron con el pretexto del costo del... Y lo mismo en Ecuador con el costo de la gasolina, del combustible. Pretexto. En realidad, el hartazgo con todo, con todo. Hartazgo con todo es el hartazgo con el Estado, con la ocupación de los territorios. Ese hartazgo fue lo que nos levantó a todas y todos. 6 meses de levantamiento, la ciudad donde yo nací fue el corazón de la resistencia, la ciudad de Cali. El 85% de esa ciudad vive en la miseria, no tiene empleo, es gente afro desplazada de territorios, no tiene salidas aún para ninguna parte. Y Cali estalló por todas partes y cambió los nombres de las calles y las mujeres que no son reconocidas. Se reconoce la primera línea que se paró y confrontó a la policía, pero no se reconoce las ollas comunitarias, las bibliotecas públicas, los espacios de formar conciencia. Y cuando empezamos a trabajar asambleas populares, que toma tiempo porque llevamos 500 años de aprender a no decidir, sino a obedecer y a someternos, a no ser más que olvido, cuando por fin la gente empieza a construir asambleas y se demora, entonces el caudillo nos llama a elecciones. Y entonces nos llaman desde el Monumento a la Resistencia a votar por Petro porque Petro es el cambio, cuando es al revés.
La relación con el Estado, siendo lo que es, no puede ser sino táctica. Uno aprovecha el Estado para salir, oxigenar procesos, movimientos sociales, populares, agendas otras de y desde los pueblos y los territorios. No sirve para nada más. Por eso ningún gobierno progresista ha servido para nada, particularmente cuando ha servido, porque cuando ha servido termina o logrando cosas extraordinarias que tan pronto llega el otro las destruye porque dependían del aparato estatal, o administrando mal y para su beneficio la misma estructura estatal. ¿Estoy diciendo que no hay que tratar de usar el Estado? Pues claro que no, porque esos son recursos nuestros, porque nos han quitado lo nuestro. Ahí es que devolvérselo. Entonces, dos verbos: restaurar y recuperar lo que lleva 500 años siendo negado y destruido. Ahora estoy esencializando los saberes otros de los pueblos, etcétera. No, estoy reclamando que su existencia es indispensable y el rigor de los propios pueblos para definir salidas. Durante el COVID nos dimos cuenta que, o nos deberíamos haber dado cuenta que, uno, los sistemas de salud tal como están estructurados con propósitos mercantiles en su mayoría, etcétera, los sistemas de salud no están ahí para atender las necesidades de los pueblos, ni siquiera en lo asistencial. Quedó claro ahí. Nos dimos cuenta que aún la pandemia, y especialmente la pandemia y la normalidad, que es un peligro, la normalidad, se aprovechó y se utilizó para transferir recursos y riquezas a sectores del capital específico, para capitalizar. Y nos dimos cuenta, tercero, que la salud comunitaria, colectiva y alternativa de y desde los pobres no es salud de pobres para pobres, sino algo impostergable, indispensable, necesario, que tiene que existir y que no se va a construir sino con aportes desde la academia y desde la salud pública tradicional, pero que tiene que abrirse a un diálogo de reconocimiento de un otro y otras y otros olvidado, que es indispensable reconocer y que tiene que a su vez validarse frente a todas, todos, todes. Creo que se me va a cortar. ¿Me escuchan todavía? Es que se fue la energía, se fue la energía aquí, pero no la mía está bien, pero puede que se vaya la otra. Se te escucha bien. Se escucha, seguí, Manuel, seguí. Bueno, entonces, lo que quiero proponer en este contexto es esto. Uno, sí hay, no lo digo yo, yo cito aquí a William Robinson, que me gusta mucho como lo plantea. La crisis del capital es una crisis de sistema mundo, es una crisis sistémica. Y es una crisis económica por acumulación o sobreacumulación. No encuentra salida el capital. Hay capacidad productiva extraordinaria y no tiene dónde salir. Hay una crisis, la crisis ecológica que se ha llamado, que es la crisis de la vida, con el aniquilamiento de cientos de especies cada día, cada hora, y que nos deja sin futuro. La crisis de la reproducción social de la vida, de los pueblos y de otras y otros, de otras naciones, como la llaman los pueblos indígenas, porque los animales, como los hemos llamado hasta ahora, son otras naciones. El especismo nos hizo rechazarlos y tratarlos como si no pensaran o existieran. Entonces, esa es otra, la crisis de destrucción de la vida ecológica. Y finalmente, la crisis de legitimidad del orden social. ¿Por qué ha habido estallidos? ¿Por qué estamos reunidos hoy? ¿Por qué eligieron a Trump, a Bukele y a Milei? Porque se aprovecharon del cansancio, del agotamiento, del hartazgo frente al Estado, y Bolsonaro también, y se llamaron a la libertad frente a los políticos y a la estructura estatal. Es decir,
una vez más, como Hitler y Mussolini, ante la catástrofe del Estado y del sistema mundo colonial, patriarcal, capitalista, es el fascismo el que aprovecha para reivindicarse como transformador y recoger y captar el respaldo populista de pueblos manipulados biopolíticamente a la perfección para no pasar de la superficialidad de un espectáculo, que es el logro mayor de este orden perverso en el que nos encontramos. Entonces son tres bloques grandes para simplificar. Claro, fascismo, liberalismo, uno solo y es un péndulo. El fascismo elimina a los que no les gustan. El liberalismo los convierte en ciudadanas y ciudadanos, que es otra forma de eliminarlos, pero dejándolos con vida. Las izquierdas que han existido, que están dentro de la estructura de toma de poder y de estatal, que hacen parte hemos hecho parte del mundo del uno, que quieren tomar el poder de ese Estado para administrarlo. Y como lo dijo brillantemente Graeber, la trampa del neoliberalismo no fue tanto económica, sino fue decirnos que lo público es lo estatal y poner a los procesos de lucha popular a luchar por el poder a través de partidos. Y ahí caímos en la trampa. Lo público no es lo estatal, es muchísimo más que lo estatal. Y lo estatal debe someterse a lo público, que ha sido denigrado, debilitado, destruido como propósito esencial del colonialismo. Y el bloque otro gigantesco en el que han tenido éxito BIT, algoritmo, etcétera. El otro es fundamentalmente la ocupación de los territorios de nuestros imaginarios. La mayor parte de la gente, aún en Chile, no salió en el levantamiento popular, y en Ecuador tampoco, y en Colombia tampoco, y eso que fue masivo. Y a las 2 semanas, 3 semanas, mes, se cansaron. Y de sentarse a construir agenda ya no queremos. Es el éxito extraordinario de los 500 años y de estas maquinarias de captura de los imaginarios, que hoy en día, y lo digo con dolor inmenso, pero haciendo parte de eso, viéndolo, movimientos indígenas, campesinos, populares están siendo institucionalizados y estatizados, particularmente por los gobiernos progresistas, que les dan un cargo en el Estado, un presupuesto para proyectos, y dejan de ser pueblos en lucha por su autonomía y la liberación con los territorios para convertirse en funcionarios estatales con la misma lógica nuestra, que es doloroso. Entonces, yo termino todo esto que he dicho es optimista, no es pesimista. Es decir, si nosotros reconociéramos la magnitud de lo que estamos enfrentando, no querríamos el poder, nos serviríamos de la lucha por el poder para acabar con el poder estatal, para entender el olvido y superarlo. Entonces yo digo, fuimos a la Macarena, la zona donde estuvo las FARC ocupando 50 años el territorio. Se firmaron acuerdos de paz que fueron un engaño, una mentira para colonizar territorios. Y cuando fuimos a esos territorios, hicimos procesos de planificación estratégica con la gente situacional, la misma gente que pensara cómo quería salud. Y les voy a sintetizar la respuesta. Y como esta debe haber cuántas posibilidades. Nos dijeron tres cosas, tres ejes inseparables. Uno, tenemos que ser siendo territorios. Si se muere el territorio, nos morimos, pero tenemos que volver a tener raíces. Y si nos morimos nosotras, se muere el territorio también. Volver a ser territorios. Es la esencia de esto. Sin esto no hay futuro. Dos, tenemos que cuidar cuidándonos. Eso quiere decir que desde parteras, sobanderas, hueseros, plantas medicinales, todas las prácticas que todavía sí existen, esas sistematizarlas, ordenarlas, como mucho lo han hecho los zapatistas y las zapatistas ya. Desde ahí, todo, qué sirve, qué no sirve, cómo lo ponemos a funcionar, desde ahí hasta
Pues me imagino que más de una y uno de ustedes conocen, por ejemplo, lo que están haciendo. Yo soy cirujano, cirujano de colon y recto, a la orden. Nadie dice yo. Eh, sin embargo, por ejemplo, traen cirujanos italianos, forman gente en hacer cesáreas, operar hernias y heridas básicas. No más, no tienen que pasar por ser médicos. Y cuando les enseñan a hacer eso, son extraordinarios en eso. Y luego tienen todos los caracoles zapatistas que ya no existen en principio, tienen ganado. El ganado es el seguro de salud. Cuando alguien se enferma y necesita nivel terciario, una vaca es el respaldo económico, pero ellas y ellos controlan la atención terciaria desde el Estado. No estoy diciendo que esa sea la solución, estoy diciendo que aquí el otro, las y los otros, los negados, aparecieron y son su sistema, uno de los sistemas de salud, uno de los muchos. Entonces el desafío creo que estamos enfrentando ahora son dos cosas al tiempo. De una parte, este momento nos exige salir del esquema estatal, reconocer su fracaso, romper con el capital y pensarnos desde otros ámbitos y espacios. Y al mismo tiempo tiene un propósito el fascismo frente al liberalismo y es impedir que lo hagamos porque nos tenemos que reclutar para el menos malo de los lados otra vez, porque si no, no sobrevivimos y allá nos están llevando. Y de esa manera, a un lado o el otro del espectro, nos reclutan, nos matamos y ganan ellos otra vez. Esa era mi provocación y les agradezco de corazón la paciencia. Muchísimas gracias, Gracias. Manuel. Realmente excelente. Hemos tenido tres exposiciones de lujo, así como le decíamos al compañero Alcides que tenemos que programar un conversatorio solamente para el tema del big tecnocapitalismo. Ahora le decimos a Manuel, vamos a programar un conversatorio solamente para el mundo del uno. Es realmente interesante todo el planteamiento porque coloca el acento en asuntos que para los sectores progresistas, para el campo de la izquierda, han sido banderas tradicionales. El tema del Estado, que destaca que compartimos que es un elemento fundamental, cómo hemos sido atrapados por una concepción del Estado vista desde los sectores progresistas que nos ha conducido en más de 100 años de socialismo a un capitalismo de Estado. Hemos quedado atrapados en administrar el Estado capitalista. Y hoy el comunismo chino o el comunismo que todavía hoy se señala como tal, pues por supuesto no son sino estados capitalistas, capitalistas de Estado. Todo este tema de lo público y lo estatal, todo lo estatal es público, pero no lo público no es estatal. El construirse fuera del Estado, en construir alternativas, en salir del esquema estatal, ir a los no negados, ir a los negados, son caminos que nos señala Emmanuel con, como provocaciones, pero que nos plantean todo un camino, todo un debate que sin duda tiene una enorme importancia. Bueno, como siempre, apenas nos quedan unos minutos, vamos a aprovecharlos al máximo con preguntas, intervenciones de los participantes. Tienen la palabra para intervenir o para hacerlo por escrito, para que luego hagamos una nueva ronda de intervenciones por parte, ya en Victoria se nos fue, pero por parte de Alcides y Emmanuel. ¿Quién quiere tomar la palabra? Te pedí ahí, levanté la mano Aquí chiquito. está María Isabel Ahí Andreón va. de Uruguay. Andreoni. Bueno,
Manuel, voy a tener que volver a leer a Gramsci porque me armaste un enredo bastante importante, ¿no? Porque yo me considero Estado y soy un ciudadano, porque según la concepción de Gramsci todos somos Estado. Otra cosa es el gobierno, ¿tá? Y en un Uruguay donde el Estado es fundamental y vamos a pedir, a darle gracias a Pepe Valle porque planteó que el Estado tenía que ser dueño de todas las empresas estatales y vemos a Milei que vende todo. Hoy nosotros en el Uruguay le agradecemos a Valle, porque tenemos en el ADN de nuestra sangre el que el Estado se defiende. Entonces se me entrevera bastante porque, bueno, tal vez porque venimos de historias diferentes de los distintos países y el otro tema que me parece importante, que también habría que hablar en una mesa, es la cuestión del poder. Soy militante de los 13 años y tengo 70. Jamás me comí de que el poder lo iba a llegar a través de una elección. A través de una elección podemos llegar a tener algunas condiciones mejores para conseguir para el pueblo, pero la transformación se da en los territorios y desde la gente y con la gente organizada. A mí a los 13 años me enseñaron que se generaba conciencia y organización, era la única forma de transformar el sistema capitalista. Y hoy con 70 años, después de unos 50 y largo, sigo sosteniendo lo mismo. Creo que el gobierno sirve como una herramienta para lograr alguna mejora para nuestro pueblo, pero que no es, el gobierno no es el poder, eso es una mentira más grande que una casa. ¿Tá? Y nadie de que los que estamos acá nos podemos mentir que el poder está en el gobierno. Porque me parece que es. Y la otra es cómo se construye el poder. Yo nací en una generación que se tomaba el poder y después tuvimos que reconstruir de que el poder no se tomaba, el poder se construye. Entonces creo que ahí hay mucha cosa para conversar. Y la otra es que no sé de qué izquierdas hablamos, porque me parece que la izquierda perdió bastante horizonte porque siguió levantando las banderas que, como decía recién el chiquito, que son las banderas capitalistas, ¿tá? Entonces, me parece que hay mucha cosa de lo que planteaste, Manuel, que es para darle una larga conversa y una larga, y muchas gracias por provocar. Y un abrazo para todos. Bien, continuamos con el derecho de palabra. Bien interesante la exposición de María Isabel. Me preguntan si tienes un libro sobre el mundo uno. Lo pregunta Germán Crespo. Le hace la pregunta a Emanuel. Bueno, si hay algún compañero de Chile, no creo que no hay más, que pueda comentar sobre lo que se espera del resultado de este domingo. Victoria brevemente nos decía que, no por pesimista, pero todo hace pensar que lamentablemente Chile va a ganar el candidato de la ultraderecha. Así es que Chile, y ya venimos de Honduras, de Bolivia, donde gracias a nuestra izquierda en contradicciones y en conflicto perdimos Bolivia, pero ciertamente el imperio norteamericano está avanzando en la intención de volver a ser de nuestra Latinoamérica, de nuestra Alta Yala, su patio trasero, ¿no? Y esta ofensiva en el Caribe, particularmente tocando a Cuba, Venezuela, Colombia, pero sin duda luego está más allá de cualquier crítica que tengamos, incluso a Venezuela y el caso de Nicaragua y a la misma Cuba, lo cierto es que defendemos Nicaragua, Cuba, Venezuela, Colombia y cualquier país, así tuviese un gobierno no progresista frente a una invasión norteamericana o una invasión imperial. Bueno, continuamos. ¿Algún otro compañero o compañera que quiera? Muy interesante las tres exposiciones, dice Laura Molina de Uruguay. Está muy claro lo que nos ocurre, es más o menos parecido en nuestros territorios, pero creo que aún no hemos encontrado la forma que los habitantes reconozcan que ese Estado o esos propietarios a los que apoyan son los que nos desvían de nuestros objetivos. Existe una forma, por acá, más allá de lo que se ha avanzado en derechos,
esa captura del imaginario es un obstáculo muy grande, nos dice Laura Molina desde Uruguay. ¿Algún otro comentario o pregunta? Nos quedan apenas unos 15 minutos que los daríamos entonces a Emmanuel y Alcides para que hagamos una ronda. Mira, perdona, Eduardo tiene la palabra. o Eduardo, Mira también. Está Mira Emira pidió y antes. Eduardo, con la mano levantada. Y está Graciela también, Graciela Martínez también está con la mano levantada. No sé si damos la primera respuesta a los expositores y hacemos una no, segunda. vamos con Eduardo y Graciela para que cerremos con los expositores. Mira había pedido antes, chiquito. Sí, bueno, Emira hizo una pregunta allí sobre, no sé si Emira va a intervenir. Sí, sí, quiero intervenir porque me parecieron excelentes las exposiciones tanto de Manuel como de Alcides y también obviamente de Victoria. Eh, y quiero un poco reflexionar sobre el ejercicio del poder popular. Que lastimosamente en el caso de Bolivia hubo realmente un fuerte proceso de cambio con la aprobación de una constitución política del Estado plurinacional en el que se dio ejercicio a todos los territorios comenzando desde las comunidades, pasando por los municipios, departamentos y naciones. Hubo una ley que ejerció mediante que se llama en la gestión de Evo, pero que después se eliminó prácticamente y se quedó en el papel en la gestión de Arce. Entonces, ¿cómo sostener y vigilar que el ejercicio del poder popular, plasmado inclusive en leyes de nuestros países que tuvieron procesos progresistas en determinado momento, que pueda garantizar la continuidad de un proceso progresista que hoy por hoy en todos nuestros países han sido casi eliminados por la ofensiva total del fascismo y el neoliberalismo proveniente de los Estados Unidos. Y hoy nos enfrentamos en Bolivia al retorno del ejercicio de un neoliberalismo que ya cobró dos vidas en la reacción popular de nuestros pueblos. Entonces, frente a la provocación de Manuel, más lo que las preguntas y los cuestionamientos que generó Alcides, me gustaría un poco ampliar en torno al ejercicio del poder popular en nuestros países y cómo lo recuperamos y cómo coadyuvamos a él. Gracias. Sí, pero Bien, me Graciela. parece interesante. Mira, ¿querés ampliar un poco más de lo del poder popular en Bolivia? Hay la ley del ejercicio del poder popular en el que se le da vigencia desde las comunidades pasando a los municipios, que es la ley 341, que se ejerció mientras hubo la sesión de nuestro compañero Evo Morales Aymar y que se dejó de lado en el gobierno de Arce, porque Arce se convirtió a la larga en un proceso de recuperación neoliberal de muchos altos índices de corrupción y que hoy por hoy lastimosamente aprovechan de toda esta situación. Ustedes saben que ahora está preso nuestro expresidente Arce por situaciones de corrupción, pero en la mira no es tanto Arce ni una exdiputada que fue la primera, que fue la que logró que metieran presa a la exdictadora Áñez y que se llama Camacho, que fueron los promotores del golpe de Estado en el 2019. Lo primero que hace este actual gobierno, altamente neoliberal, eh, mete presa a esta diputada y inmediatamente la diputada dice: yo obedecía órdenes, pues recibí dinero que quedó del gobierno de Arce, y lo meten preso a Arce. El día de ayer lo metieron preso al presidente, cuyo objetivo final, no son ellos, el objetivo final es meterlo preso a él, porque ya saltó inmediatamente del que ordenaba toda la situación de lo que supuestamente hubo en torno a un fondo
indígena, que era para favorecer a las comunidades, hubo hechos de corrupción. Entonces, bueno, aclarando un poquito lo que preguntaba Graciela. Gracias. Bien. Tiene la palabra Graciela Martínez. Eduardo, antes, perdón. ¿No estaba Eduardo? Sí, aquí estoy. Bueno, Eduardo. no sé si está bastante, chiquito. No sé si estaba antes, Eduardo. Eduardo, adelante. Bueno, voy. Sí, yo solo quería hacer ver o resaltar más bien todo lo que el compañero brasileiro nos exponía en relación con lo que se está dando en Brasil, igual lo que se dio en otros países como Ecuador, como Chile y todo eso, tuvo digamos, unas manifestaciones primarias con Bolsonaro y con Bukele. Bolsonaro y Bukele dieron líneas particulares de lo que sería toda la ofensiva fascista neoliberal y las manifestaciones que ha tenido, tales cuales las ha descrito el compañero de Cebes y Victoria, ¿verdad? Y que han luego complementado también los otros compañeros y sobre todo la magnífica exposición de Manuel. No es, el sistema partidario y particularmente la manipulación que se hizo de las izquierdas, incorporándolos como partidos políticos, ¿verdad? No hizo sino hacer fracasar, ¿verdad? Los ideales de la izquierda que terminaron siendo, por ejemplo, en el caso de El Salvador, terminaron siendo administradores del modelo neoliberal, ¿verdad? Si bien hubo logros importantes, por ejemplo, en salud, tuvimos logros importantísimos con el proceso de reforma de salud que se implementó durante 10 años, ¿verdad? Por ejemplo, la mortalidad materna, por ejemplo, bajó de casi 100 casos por cada 100.000 nacidos vivos a menos de 25 casos por 100.000 nacidos vivos, ¿verdad? Todas las enfermedades prevenibles por vacunación fueron controlados, las arbovirosis fueron controladas, la malaria fue erradicada, etcétera. Fueron logros realmente relevantes. Todos ellos han sido totalmente revertidos por Bukele, ¿verdad? Bukele ha desaparecido el proceso de reforma, ¿verdad? Y no solo lo ha desaparecido, sino que también, por ejemplo, ahorita está en proceso de desaparecimiento el primer nivel de atención que está siendo sustituido por esa forma de algoritmos que nos describía el CIDES, ¿verdad? Una aplicación que da consulta de telemedicina que sustituye al primer nivel. No sustituye porque no lo hace en absoluto, ¿verdad? Pero es toda una niebla, digamos, que se pone a los ojos de la población y paradójicamente la población sigue aceptando a Bukele. Tiene niveles de popularidad elevados, no tanto como los al inicio, pero sí mantiene niveles de popularidad altos, ¿verdad? Y además es posible escuchar en el resto de países latinoamericanos, no, es que aquí lo que necesitamos es un Bukele. Eso lo he escuchado yo en todos los países, ¿verdad? Todos los países que he visitado, he escuchado que sí, es que aquí necesitamos un Bukele. Entonces, me parece que es importante trabajar en ese sentido y tener una fuerte ofensiva propagandística también para hacer ver todas estas cosas, ¿verdad? Y para que la gente tome conciencia de ello. Pero muy particularmente me parece importante profundizar en lo que planteaba Alcides y en lo que planteaba Manuel y en la iniciativa que planteaba Chiquito sobre hacer conversatorios que profundizaran en cada una de estas propuestas, ¿verdad? Para ver cómo nos podemos ubicar y también un tanto abstraernos de solo ver la cuestión de la salud, que sí es importante, es holística y refleja y digamos lo que planteaba Manuel, las crisis, que son todas estas crisis que Manuel señalaba, la crisis económica, la crisis ambiental, etcétera, todas estas son parte de una única y gran crisis, que es la crisis civilizatoria que está amenazando con toda la vida en el planeta. Yo recomiendo
leer la conferencia que inauguró el Congreso de Alames en El Salvador, donde se cita este modelo de la crisis civilizatoria y todas las subcrisis involucradas en el proceso, ¿verdad? Que tienen a la base las relaciones capitalistas de producción, ¿verdad? Entonces, y que planteaba todo esto que de alguna manera ha venido evolucionando en este sentido hasta llevarnos a la situación actual. Entonces, no quiero consumir más tiempo porque Chiquito decía que el tiempo es escaso y hay compañeros que todavía quieren opinar, pero sí quiero enfatizar la necesidad de hacer estos conversatorios que se planteaban con los temas que nos proponía Alcides y que nos proponía también Manuel Rosenthal. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, Chiquito. ¿O hay otro compañero? Adelante, Graciela. Bueno, tenía preguntas. Pues se ha hecho mucha cosa muy importante y como todos hemos hecho un largo proceso, un poco como decía Isabel, recorrimos varias de las etapas que se mencionaron. Comparto efectivamente que los gobiernos progresistas han sido parte de una estrategia y sobre todo que están siendo parte de la posibilidad de avance de esta nueva forma de colonialismo, ¿no? Lo planteaba Manuel, lo planteaba Eduardo recién. Nosotros concebimos la salud no desde los prestadores de atención a la enfermedad, donde ya sabemos la mercantilización que hay, la separación de las personas según su capacidad de pago, ¿no? Y bueno, y todo el tema de la industria farmacéutica. Pero lo que tiene que ver con el ambiente, ¿no? Lo que rescatan nuestros pueblos originarios, ¿no? Que es la armonía con el ambiente, con unos bienes naturales que son los que han hecho posible la vida, a un nivel de sí, de consumo o de utilización que le permita que se sigan regenerando. Sin embargo, no solo estos gobiernos de ultraderecha que estamos presenciando de esta nueva arremetida, sino también los gobiernos progresistas han permitido el avance de inversiones extractivistas, por aquello de que inversión, ¿no? Inversiones de inyección de capitales con una supuesta posibilidad de generar cargos, ¿no? Puestos de trabajo a costa de regalarles los que se llamaba recursos, ¿no? Bienes naturales de cada región. Yo creo que nuestro tema en América Latina, nuestra lucha está ahí, en América Latina y en el mundo, ¿no? No hablemos del África y de muchos lugares. Está ahí. No están los sistemas de salud, que está bien, que están los indicadores, que todo lo que quieras, pero la salud no se vive en el momento que la gente la pierde, que es cuando acude básicamente, ¿no? Cuando es mayor la demanda. Y que eso sí se puede ir peleando, van a haber muchas cosas. Nosotros tenemos un sistema integrado de salud, se llamaba así, pero no se logró integrar nunca. Hay diferencias en el acceso, bueno, hay una cantidad de cosas. Distintos procesos. Es cierto que los gobiernos de derecha atrasan, lo que planteabas, Eduardo, es terrible. Sustituir justamente el nivel de territorio por inteligencia artificial, bueno, es de loco. Pero donde más la gente precisa estar en contacto entre la gente. Pero el tema de los bienes naturales, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con el agua? ¿Qué hacemos con...? Bueno, seguimos insistiendo con la cuestión de los fósiles. Nosotros ahora, nuestro Ministerio de Ambiente, de un gobierno progresista, acaba de autorizar prospección sísmica en área protegida de nuestra plataforma marítima para ver si encontramos petróleo, porque alguien nos mandó que teníamos que buscar petróleo por las dudas, y en el caso que exista, ya se han hecho miles de estudios anteriores, es cantidad mínima y costosísimo sacarlo, o sea que no va a ser negocio para el país. Vendimos el puerto, que era otra de las riquezas que teníamos. Tenemos agua, estamos arriba del acuífero guaraní y tenemos una red de agua dulce importantísima,
que no cuidamos, no protegemos y vamos a poner hidrógeno verde porque traen capitales y no le vamos a cobrar nada. Y si no le ponemos o las pasteras de celulosa y si no le ponemos una multa que se iba a utilizar una expresión muy criolla, que se cagan de la risa, porque la pagan y se acabó. La multa no arregla ningún sistema que después que los rompiste, que mataste vidas y que talaste árboles y que enfermaste gente con agroquímicos y todo lo demás que ya sabemos. O sea, paga lo que quieran. No vas a solucionar una vida, no tiene precio y la salud del ambiente no tiene precio. Entonces, a mí no me interesa que me pagues, que sigas ese jueguito de que, te portaste mal, paga la multa. No va por ahí. Pero esto lo queríamos remarcar, por eso estamos teniendo una discusión y digo, una fraterna, ¿no? Pero un trabajo importante centrada en estos aspectos Bien. y no tanto los sistemas, no tanto el primer nivel, termino. Y lo otro que quería plantearle a los compañeros de otras experiencias es qué es lo que ha llevado al ser humano a que las luchas, las contraponernos, hasta matarnos, hasta picarnos carne, entre los propios compañeros de izquierda, llamémosle, a veces mucho más allá que contra los señoritos, que, bueno, nos dan una posibilidad de un trabajito, como decían ahí, o de que traen la inversión, gracias a Dios, y todo lo demás, porque hemos matado gente. O sea, hemos no solamente sacado de lugares, sino hecho con las personas. Eso sucede en nuestro país, lo hemos visto en Bolivia también, porque lo planteaba, mira, pero hay una cantidad de gente que sigue apoyando a Evo y hay otra gente que no. Lo mismo pasa en Venezuela. Además, tenemos todo el tema de los personalismos de determinados dirigentes, como que el único que sabe hacer las cosas sea el que... nosotros tuvimos con el Pepe Mujica Añares, y bueno, y eso no tiene nada que ver con la organización comunitaria y con el poder del colectivo, ¿no? Bien. Entonces, eso quiero preguntarlo, a ver si nos ayudan a pensar qué sucede, porque nosotros si no rompemos eso, tal, y la gente va a seguir peleando, pero le vamos a seguir comiendo el hígado. El que Bien. moleste lo vamos a seguir sacando del medio. Es un poco lo que Gracias, quería compartir. gracias, Graciela, muy interesante. Bueno, el tiempo siempre es nuestro verdugo, nos quedan apenas pocos minutos. Le damos la palabra al CIDE para la ronda final. Muchas gracias. Yo concuerdo con José León. Tenemos que ampliar y profundizar la discusión teórica porque necesitamos de nuevas praxis. Y yo creo que nuevos conversatorios son importantes, pero tenemos también que intercambiar textos y las discusiones teóricas que estamos haciendo de análisis. Y me quedo muy feliz. Infelizmente, Manuel, yo creo que no está mal, pero para a mí fue un regalo oírlo, porque desde perspectivas distintas, de términos distintos, yo creo que hay aproximaciones, hay convergencias, porque yo hablé que necesitamos valorizar y destacar más las estrategias sociales, no solamente las estrategias institucionales, gubernamentales, programáticas de Estado. Y yo creo que hay una cuestión importante para hacer reflexionar acerca de esto. Y yo encerro nuevamente destacando algo que me parece importante. La emergencia del neofascismo puede hasta ser un fenómeno isolado, secuencial. Duterte en Filipinas, Orbán en Hungría, Bukele, No Bolsonaro, solamente- pero cuando esto es potencializado como ahora, tenemos una otra situación que puede ser un demostrativo de la crisis genoestructural de del contexto actual, no solamente en una crisis fenoménica, episódica, coyuntural. Y si esto está a ocurrir, yo creo que tenemos que no solamente hacer las discusiones, pero nos preocupar con las decorrencias que esto puede tener. Y es una cuestión importante que evidentemente extrapola la discusión de salud,
Yo me preocupé un poco de ubicar la discusión en el término del sector de salud, pero es importante eh, tomar cuenta que tal vez no sea solamente una disrupción coyuntural. Y sigamos, y yo agradezco mucho la atención de todos y la oportunidad de conocerlos. Muchísimas gracias, Alcide. Bueno, estimados amigos, amigas, ha sido una velada extraordinaria. Realmente nos quedamos todos con las ganas de seguir escuchando, seguir debatiendo, y creo que esto es el centro del asunto. Así como hablamos de una crisis de la práctica revolucionaria, hay una crisis de la teoría revolucionaria, y no podemos hacer en el campo de la salud nada que no tenga que ver, como lo decía el gran maestro, entender la medicina, entender la salud obliga a entender la política, a una práctica política y social. De manera que, bueno, quedan todos invitados para los nuevos conversatorios. Retomamos en el mes de enero. Vamos también a iniciar un curso de formación política para cuadros del campo de la salud. Ya iremos anunciando por nuestro WhatsApp y por nuestras redes las próximas actividades. Bueno, feliz Navidad, feliz próximo año, y atentos en los próximos días, las próximas semanas, que sin duda la amenaza, ya la guerra que se ha desatado desde el Caribe, pues toca todo nuestro continente. Estaremos muy atentos, en contacto, y de ser necesario convocaremos ahora mismo en diciembre un nuevo conversatorio de nuestra red latinoamericana y caribeña de organizaciones y movimientos sociales por el derecho a la salud. Buenas noches, gracias a Chiquito, todos. chiquito, una última cosa, chiquito, ¿podrían poner el link donde va a quedar grabado este conversatorio? Lo Lo vamos a, colocamos en el lo grupo de vamos a, WhatsApp. perdón, lo vamos ¿En a cuál compartir grupo de WhatsApp, chiquito? listado. Ujú. ¿A dónde? Perdona, mira, se me entrecortó Por las redes de tu... WhatsApp y en Facebook y en YouTube. ¿Ya? ¿Es el mismo grupo de WhatsApp que Buen Vivir, que Salud Mental, chiquito? No, es las de No, Soles. Te el invitamos a Sodes. Lonzodes, pero participar. me gustaría poder ingresar ahí a la red Lonzodes. De Perfecto, acuerdo. perfecto. Ah, Coloco acá el número telefónico para que puedan sumarse, pues no tengo el enlace acá. Lo coloco allí, el que quiera copiarlo, para que se sume al grupo de WhatsApp de Arreglo Sodes. ¿A dónde está? ¿En el chat? Allí lo tienen. ¿En qué red participas, Graciela? De ahí te puedo yo invitar para que Ah, participes de bueno, las de los magnífico. otros. Está- estamos en la red de Salud Mental y Buen Vivir con Débora, Sí, vivo, y Perfecto, de bueno, ahí está entonces, Rosario y Gabriel en el colegiado. ya. de Entonces acuerdo. de Y ahí este copio número de tu teléfono dirección. es el de la Dale, Arreglo Sodes. Muy bien. estás tú, chiquito, hoy. Ah. Buenas Gracias a noches a todos. todas y Un Buenas fuerte todos. noches. abrazo. Hasta ¿No? pronto. Muchísimas Buenas gracias. noches y fuerzas Excelente. renovadas para el próximo año. Eso. Venceremos. Nos vemos. Felicidades a todos. Que Chao. tengan Veremos. felices fiestas de Hasta fin la de año. victoria siempre. Eso. Y todos. Gracias, Francisco. Puedes acabar. Ok, ok. Bueno. Muchas gracias.